pasa a vosotros, hermanos? Bueno, vamos a meditar nuevamente la palabra de nuestro Dios. Vamos a recordar un poco de historia, ¿verdad? Tal vez vamos a ver un poco de profecía sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que desde el principio se decía que iba a venir, pues, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como lo logramos ver, hermanos, pues en esta fiesta recordamos lo que fue de Él. También, pues, tristemente recordamos la manera en que murió, pero también recordamos las cosas que hizo y cómo gracias a su muerte pues nos dio la entrada a nosotros, para que fuéramos parte también de las promesas de nuestro Dios. Entonces, hermanos, es algo muy grato recordarlo. Sabemos que todo el año casi no hablamos de nuestro Señor Jesucristo y solamente llegamos a hablar de Él cuando viene esta fiesta de la Pascua, ¿verdad? Espero, hermanos, que pues podamos entender. Y aparte que todas las cosas que hemos visto, pues se han cumplido. Entonces, hermanos, pues vamos a empezar con este tema. No me voy a alargar mucho. Voy a dar una explicación sobre la profecía. Más bien voy a dar ejemplos de las profecías que se cumplieron con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y aparte de su vida, porque sabemos, hermanos, que pues nadie nace con una vida contada, ¿verdad? Pero fue una excepción nuestro Señor Jesucristo. Él nació sabiendo lo que iba a acontecer en su vida. Nació sabiendo que iba a morir y también sabiendo en qué forma iba a morir. Entonces, hermanos, vamos a ver esto. Voy a compartir pantalla, hermanos, para verlo. Ok, aquí estamos. Y si se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo, bueno, hermanos. Ah, dice, Cristo venía a cumplir con lo que los profetas habían hablado de él. Entonces, hermanos, pues, como muchos entendemos que fue una muerte, ya quería que terminara porque ya era mucho dolor lo que sentía en el momento de estar colgado en la cruz, ah, pues recibiendo todo ese peso en sus manos y bueno, pues el gran dolor que sentías ya después de haber sido escarnecido por los soldados, ¿verdad? Los soldados romanos. Dice, no lo vamos a leer, pero aquí está escrito en Lucas 22, del 23 al 30, al 34, 37, 44, 46, dice, y es como en forma de pregunta, ¿eh? ¿Fue justa la muerte de Jesús? Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y bueno, pues conocimos que nuestro Señor Jesucristo pues le contaba a todos, a los apóstoles, ¿verdad? Incluso pues ellos los apoyaban, pero hubo una ocasión, hermanos, en que pues Pedro le dijo, ¿verdad? Que no le aconteciera eso, que si fuera posible que no pasara eso con él, pero sabemos que si no pasaba eso, hermanos, pues iba a ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, pues, soy un poco cruel, pero le dijo, pues, como si amamos a alguien, hermano, pues no le vamos a desear la muerte, ¿verdad? Y ellos conociendo de qué forma iba a morir nuestro Señor Jesucristo, pues tal vez a veces se mordían sus palabras para decirle que no lo hiciera, pero sabían que tenía que ser hecho todo eso para que él pues viniera a cumplir con esa tarea, hermanos. Dice, ¿de qué tribus saldría Jesús? En Génesis 49:10, hermanos, se lo voy a leer. Génesis 49:10 para que veamos desde cuándo se estaba hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá y legislador de entre de sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos.
Entonces, hermano, pues este Shiloh es nuestro Señor Jesucristo y se hablaba de él, pues desde mucho tiempo antes. Entonces dice, el cetro es un ornamento que simboliza la autoridad real. El legislador es uno que decreta leyes. Shiloh significa aquel que pertenece al derecho. Este es el nombre del Mesías que viene y que viene, hermanos, porque vemos que va a volver a venir, pero ya con su cuerpo, ¿verdad? Sin corrupción. Entonces dice en Hebreos 7:14, para corroborar esto que leímos, en Hebreos 7:14, hermanos, nos dice de esta manera, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Y pues ahí está la tribu de la que nuestro Señor Jesucristo saldría, ¿verdad? Por eso, por eso se hablaba también en el libro de Génesis. Entonces, hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo era un judío y vamos a ir viendo aún más. Dice uno de los ancianos, me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Entonces aquí vimos la tribu que iba a ser de Judá. El lugar de nacimiento, hermanos, en Miqueas 5:2. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice por medio de este profeta, mas tú, Belén, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Días del siglo. Entonces, como les decía, por los profetas, pues nuestro Dios les daba estas señales, ¿verdad? Les daba las visiones, les daba sueños, y por medio de esos conocían y hablaban sobre lo que todavía no era hecho. Entonces, ¿cómo podían hablar de nuestro Señor Jesucristo sin Él, sin ni siquiera haber venido todavía? ¿Cómo podían hablar de su vida sin que Él naciera realmente? Incluso tal vez sus padres todavía ni nacían, pero ya se estaba hablando de esta promesa de nuestro Dios. En Mateo capítulo 2, versículo 1, nos dice, y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días de rey Herodes, aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Entonces, hermanos, pues en ese tiempo reinaba Herodes, ¿verdad? Y como sabía la profecía, sabía que iba a venir a nuestro Señor Jesucristo, y tal vez se lo imaginaba que iba a venir pues como alguien poderoso, ¿verdad? Como muchos de los judíos pensaban que iba a venir con poder, pero lo vieron pobre, lo vieron pues ahora sí como una gente común y corriente, pues no le hicieron mucho caso. Por eso vemos que muchos de nuestros amigos o otras iglesias nos dicen que pues, los judíos fueron los que mataron a Jesucristo, ¿verdad? Su mismo pueblo, y que nosotros que somos queremos ser parte de ese pueblo, entonces venimos a ser los que matamos también a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pues en ese tiempo, pues Herodes mandó a matar a todos los niños, ¿verdad? Y conocemos la historia, ¿verdad? Que los azotaban en los pisos, los azotaban en las paredes, y eran muertos los pequeños. Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo, pues ya vemos que se le da ese sueño también a sus padres, y tienen que huir de ese lugar para que pues no le hagan daño a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, seguimos viendo, nacido de una virgen. Entonces, hermanos, sabemos que iban a ser de una virgen. Había una ley en las mujeres, hermanos, una ley la cual decía que pues si el varón estaba con una mujer, pero venía diciendo que pues la mujer no era virgen, entonces esa mujer iba a ser apedreada, hermanos. La iban a matar por cuanto no fue virgen con su primer esposo, sino que pues cometió adulterio con otra persona desconocida. Pero la ley la protegía si en realidad se llevaba una muestra de que la muchacha era virgen. Si ella era virgen, entonces traían la prueba, ¿verdad? Sus padres. Y la prueba era la sábana. Y la sábana tenía que estar manchada
de sangre para que vieran que la muchacha realmente era virgen, pero si no estaba manchada, entonces era cierto lo que decía el otro. Entonces, hermanos, por eso, cuando al momento de que José se da cuenta que está embarazada María, la quiere dejar en secreto. ¿Para qué? Para que no la maten porque conocían la ley. Y si María estaba embarazada de otro hombre, pues José, como la amaba, no quería que la mataran. En Isaías 7:14, acerca de esta profecía de que iban a nacer sobre, de una muchacha virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14, nos dice: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, pues aquí está la profecía, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, que era prometido y que iba a venir de una virgen. En estos tiempos, pues, ¿quién puede tener un hijo siendo virgen, verdad? Sabemos que tiene que existir el contacto sexual para que podamos procrear a un niño, que podamos dar vida a ese ser que nuestro Dios pone dentro de la mujer. Pero sin eso, hermano, sin contacto sexual, pues ya no se ve, ¿verdad? Entonces, este era así que un milagro, ¿verdad? Un milagro de nuestro Dios, lo que Él podía hacer con su grande poder, hacer que una mujer siendo virgen pudiera quedar embarazada. Entonces dice Mateo, hermanos, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, nos dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Entonces ahí está la profecía, ¿no? Que se cumple en ese momento. ¿Por qué? Pues como vemos la historia aquí, que José trata de dejarla, pero que tuvo una señal de Dios, ¿verdad? Un sueño también. Le dijo: pues no temas de tomar a tu mujer por esposa, porque lo que tiene pues es el Salvador, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo, y va a salvar al pueblo de sus pecados. Y claramente pues fue lo que hizo, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí vemos que fue nacido de una virgen. Jesús sería profeta. Vamos a ver en Deuteronomio 18, hermanos. Y realmente, pues, era también como profeta, ¿verdad? Predicador, era de todo nuestro Señor Jesucristo. Vino con todas las cualidades, ¿verdad? Vino a salvar las almas, perdón. Dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. "No, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis". Entonces, hermanos, qué profeta era, ¿verdad? No lo sabíamos en aquel entonces. Si hubiéramos vivido en aquellos días, la gente no sabía quién iba a ser. Solo sabían que iba a venir un profeta al cual debíamos oír, porque iba a tener las palabras de vida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vemos que está prometido desde muchísimo tiempo, tal vez desde la creación, hermanos, tal vez desde que el hombre empezó a pecar, porque decía en su palabra, ¿verdad? Que todo decir y pensamiento del hombre era que de continuo el mal, solamente pensaba en hacer lo malo. Por eso había un plan divino. Y por eso nuestro Señor Jesucristo ahora, hermanos, obró por nosotros en aquel entonces. Dio su vida por cada uno de los pecadores de este mundo y para que nosotros tuviéramos parte con Él en el reino de los cielos, ¿verdad? Dice en Hechos capítulo 7, versículo 37. Hechos capítulo 7, versículo 37 nos dice: este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Entonces, hermanos, cada palabra, hermanos, tiene cumplimiento y nadie nos los dice, nosotros lo leemos,
¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, muchos misterios en la Biblia, sí es cierto, pero no hay cosa que no vaya a ser descubierta. También lo dice su escritura, ¿verdad? Que todo lo oculto en el momento, pues va a ser descubierto en algún momento. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, siempre de alguna manera u otra vamos a saber lo que ha de pasar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo iba a ser un profeta y vaya que lo fue. También profetizó el fin del mundo, ¿verdad? Y se los advirtió a los apóstoles, les dijo, bueno, pues cuando vean Jerusalén cercada, pues no, ya sabrán que viene la persecución, huyan, no se queden, no regresen por lo que tienen, váyanse, van a haber días de terror y en el pasado, hermanos, sí lo hubo, pero todavía estamos esperando lo que viene, ¿verdad? Dice los profetas, entonces aquí tenemos la familia, ¿verdad? Que también iba a ser un médico, que entraría triunfante, que sería vendido por precio, que escupirían sobre él. Entonces, hermano, vamos a ver estos ejemplos rápidamente para que, pues, no nos gane el sueño, ¿verdad? Dice en Isaías capítulo 11, versículo 1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, hermanos, ¿quién era esa rama? Dice en Apocalipsis 22, 16. Dice 22, 16 nos dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Ahí está, hermanos, otra profecía cumplida, la cual pues estaba escrita y nadie nos lo dijo, nosotros lo leímos. Dice en Isaías 53, 4, acerca de que también iba a ser médico. ¿Cuánto no sanó, hermanos, no teniendo un título, verdad, profesional, sino que pues, siendo solamente hijo de nuestro Dios y teniendo el poder de nuestro Dios, hizo muchos milagros y sanaciones, incluso resurrecciones. Dice Isaías 53, 4 nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces ahí está, hermanos. ¿Cuántos enfermos no sanó, verdad? Él llevó sus enfermedades, incluso llevó hasta nuestros dolores, ¿verdad? Lo que debimos haber sufrido nosotros, Él lo sufrió por nosotros. Entonces, ¿qué hombre tan valiente hace eso, verdad? Que aún sin conocernos, pues hizo esto por nosotros. Nosotros lo hacemos, hermanos, pero tal vez por nuestros seres queridos, pero por un desconocido, ¿quién lo haría, verdad? Está para pensarse. Entonces, es un amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo para con toda la humanidad. Dice en Mateo capítulo 8, versículos 16 al 19. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó a los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y viendo Jesús muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra parte del lago, y llegando a un escriba le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Entonces ahí están estos pequeños detalles que a veces no vemos, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo tenía mucho poder y que Él no estaba perdiendo el tiempo, siempre en todo lo que leemos, hermanos, estaba tratando de ayudar, ¿verdad? En lo que estuvo aquí, ayudaba. Incluso por eso lo juzgaban, ¿verdad? Porque solamente ayudaba incluso hasta en el día de sábado. Y, y también, pues, no era tan estricto en la ley como los escribas y los fariseos, por eso ellos estaban celosos, ¿verdad? Según ellos, celosos de los mandamientos, pero ¿qué hacían? Pues ellos no hacían lo correcto tampoco, porque se la pasaban juzgando en vez de enseñarle al pueblo, ¿verdad? Las leyes, lo que era bueno, se lo quedaban toda su sabiduría para ellos mismos y pues el pueblo como lo tenían abandonado. Por eso llegó nuestro Señor Jesucristo con palabras de vida, con sanaciones, Ah, y bueno, pues toda esa multitud lo seguía por eso. Entonces era como celos de esas personas, de escribas y fariseos, que ellos siendo tan inteligentes, pues no podían llegarle a los talones a nuestro Señor Jesucristo con todo lo que hacía. Entonces, hermanos, dice en Zacarías capítulo 9 acerca de que entraría triunfante, ¿verdad?
Dice en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, hermanos, pues como vemos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo siempre humilde. ¿Por qué? Porque iba a entrar de una manera, pues, humilde, ¿verdad? No dije que entró en un caballo blanco, hermoso, ¿verdad? No, sino que dice que entró en un pollino de asna. No vemos con mucho interés, ¿verdad? Pero sí, lo tiene, porque sabemos y conocemos que la humildad es lo que más pide nuestro Dios de nosotros, ¿verdad? Que seamos mansos y humildes de corazón, que no nos importe o incluso el tener menos, ¿verdad? Que a veces estoy arriba y luego abajo, y, y bueno, y uno se siente mal a veces cuando pasa eso, pero no debe ser así, hermanos. Mientras tengamos, hay que ayudar. Mientras no tengamos, hermanos, hay que dejarnos que nos ayuden. Dice en Mateo capítulo 21, del 1 al 11. Mateo 21, del 1 al 11 dice: Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de las olivas, entonces Jesús envió dos discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está delante de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban atrás aclamaban diciendo: Sana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? Y las gentes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces esa entrada pues triunfante, ¿verdad? Todos pues ahí echándole ramas, adornos en lo que él iba pasando, ¿verdad? Como los reyes o que a veces como la gente famosa que antes de que pasen, él le va su alfombra roja, ¿verdad? Hasta que llegue hasta donde se va a parar, hasta ahí llega su alfombra roja. O algunos reyes que a veces les echan flores en el camino que van caminando ellos y les van echando flores para que no pisen solamente el piso, ¿verdad? Que sientan las florecitas en su camino. Entonces, hermanos, fue una entrada grande en su Señor Jesucristo. Dijeron: pues ¿quién es este? Pues es el profeta, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Entonces, vamos a ver ahora cómo fue vendido. En Zacarías capítulo 11, versículo 12. Zacarías 11, 12 nos dice: y díjeles, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Ahora vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 26. En cuánto fue vendido el Hijo de nuestro Dios, ¿verdad? Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16, nos dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, mucho dinero, ¿verdad? Y decía: ay, pues 30 piezas de plata es lo que me van a dar por entregarlo solamente. Pero vemos que su acción no fue la correcta. Incluso se llegó a quitar la vida, porque vemos que pues le entró el dolor también a él, le entró el sentimiento, porque no sabía lo que iba a padecer el maestro tal vez, o lo ignoraba, o si se lo habían dicho pensaba que era juego, pero no, ¿verdad? Fue algo terrible. Es muy fácil decir: ay, hermano Pedro, te vas a morir mañana. Ah, bueno, pero ¿qué tal si me agarran, me secuestran, me torturan? Entonces no fue tan buena la muerte, ¿verdad? Y fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. No solamente fue muerto, fue torturado hasta el final.
Entonces, hermanos, ese fue el precio, 30 piezas de plata. Y se le hizo mucho a Judas. Y por eso dice, no, pues nomás estaba buscando oportunidad para poder entregarlo. ¿Para qué? Para que le dieran ese dinerito, ¿verdad? Nomás por entregar al Hijo de nuestro Dios. Dice, hermano, también que escupirían sobre él. Pues sabemos que el escarnecimiento que tuvo, ¿verdad? Muchas veces a nosotros nos dicen una palabra, una mala palabra y ay, se siente nuestro furor, ¿verdad? Queremos golpear a la persona. Nuestro Señor Jesucristo, pues, le hicieron de todo y nunca se puso al tú por tú con nadie, hermanos. Dice en Isaías capítulo 50, versículo 6. Isaías 56 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y esputos. Y vemos, ¿verdad? Que entonces nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? Le hacían y pues él ponía más la cara, como él decía, ¿verdad? Te pegan en una mejilla, pues ponle la otra, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice ahora. 37. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas y otros le herían con mojiconos. Ah, sí, entonces le que decían, ¿verdad? Pones la cara, deja que te hagan cosas, pues ahí te va, ¿no? Te escupo, te bofeteo, te pego con esto, con aquello, ¿verdad? Te echo tierra, de todos modos te dejas. Y muchas veces, hermanos, siendo nosotros como imagen de nuestro Señor Jesucristo, queriendo seguir sus pasos, nos dejamos mucho, ¿verdad? Nos ofenden, nos dicen de cosas y nosotros nos dejamos. Y hay personas que dicen, ¿por qué te dejas? Bueno, pues mientras no me golpeen, ¿no? Porque ya cuando te golpean ya se sube el furor, ¿verdad? Se siente la cabeza caliente. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no era así. Él venía 100% manso y humilde de corazón. Lo golpearían con varas. Pues sí, hermanos. Una parte muy trágica, ¿verdad? Que dice en Miqueas capítulo 5, versículo 1. Reúnete ahora en bandas, oh hija de bandas, nos han sitiado. Con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel. Y no solo sobre la quijada, hermanos, en todas partes le dieron, ¿verdad? Hemos visto películas, hemos visto imágenes como las que vemos en la pantalla y le tiraban a lo loco, hermanos, donde le pegaran, ¿verdad? Y vemos pues sus heridas en el rostro. Y bueno, no hay lugar donde no veamos una herida en nuestro Señor Jesucristo. Y esta película de la Pasión de Cristo, pues fue la que más se acercó, ¿verdad? Porque se enfocaron en el acto, ¿verdad? En la tortura, en el escarnecimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso fue tan pesada para muchos, ¿verdad? No muchos toleraron ver la película. Mateo 26:67 nos dice, entonces, sí, Mateo 26:67, entonces le escupió en el rostro y le dieron de bofetadas y otros le dieron con mojicones. Entonces es la misma profecía, hermanos, que lo golpeaban, ¿verdad? Había también una ley sobre el castigo de los azotamientos, ¿verdad? Eran 40 menos uno para castigar a personas, ¿verdad? También el apóstol Pablo había sido castigado así varias veces, él mismo decía, ¿verdad? Varias veces fui castigado con azotes y ese era el castigo, de 40 azotes menos uno. Entonces ahí está la profecía de que lo iban a golpear. El día de su muerte, el día de su muerte, ¿verdad? Vamos al Éxodo. Nos habla sobre el Cordero, ¿verdad? Que debía estar preparado. Nuestro Señor Jesucristo, pues ya se había preparado también con anticipación para ofrecerse como Cordero. Isaías, ¿verdad? Como Cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció, ¿verdad? Dice en Éxodo capítulo 12, de 2 al 6.
Este mes, o será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo, en el, en el 10 de aquel mes, tómese cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia. Más si la familia fuera pequeña, que no basta a comer el cordero, entonces tomará su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras, y haberos de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces, hermanos, ahí estaba el cordero, tenía que haberse preparado con anticipación, ¿verdad? Sin defecto, así como su Señor Jesucristo. Vamos a ver Mateo capítulo 27, versículo 50. Mateo 27:50 nos dice: Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con esa voz, dio en espíritu. Entonces, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dice aquí la imagen, Jesús nos amó hasta la muerte, porque en ningún momento se arrepintió, ¿verdad? Fue un cordero perfecto, el cual fue llevado al matadero por amor a nosotros. Y fue muerto incluso por el mismo el pueblo, ¿verdad? Debía prepararse, como dicen estos, debía prepararse la familia con el cordero. Si no abastecían para uno de la familia, pues que se juntaran con otro, ¿verdad? Como nosotros a veces lo hacemos. Que, pues el boleto cuesta caro, pues ¿qué tal mitad tú y yo, ¿verdad? Y así se hicieron, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, pues fue un cordero perfecto, sin tacha, sin mancha, sin defecto. Y ahí estuvo, hermanos. Con su sangre, pues nosotros fuimos limpiados de nuestros pecados. Ah, dice sus vestidos, pues sabemos, hermanos, que usaba buenos vestidos, ¿verdad? Porque incluso, pues se llegaron a echar un piedra, papel y tijera, ¿verdad? Por ellos, ¿no? Se echaron suertes. Dice en Salmos capítulo 28, Salmos 28, 18, nos dice, no era Salmos 28, 18. Dice en Salmos 22, 18. Ese es Salmo 22, 18. Ahí me equivoqué por un número. Dice, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, hermano, pues, que dijeron, pues trae buena ropa, ¿no? Quizás hay que ponerle otros harapos y nosotros, pues hay que echarnos un volado para ver quién se queda con estas ropas bonitas. Dice en Juan 19, 23, esa fue la profecía. En Juan 19, 23 y 24, 19, 23 y 24 nos dice así. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Para cada soldado una parte y la túnica. Bueno, la túnica era sin costura, todo tejía desde arriba. Y dijeron entre ellos, no la apartamos, sino echamos suerte sobre ella de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto. Entonces, hermano, pues era una ropa que no se podía partir. Si lo hacían y la rompían, pues ya no se iba a ver bonito. Y dijeron, mejor hay que echarnos un volado, ¿verdad? Para ver quién va a ser el que se quede con esta ropa. Entonces, ahí está, hermanos. Repartieron sus vestidos entre los soldados. Dice, fue crucificado con delincuentes. Isaías 53:12. Isaías capítulo 53, versículo 12. Nos dice así. Tus ventanas pondré de piedras preciosas
tus puertas de piedras carbunclos. Isaías 53:12 dije. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está, hermanos, el texto. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban con él, verdad? Los que fueron crucificados con él, hermanos, eran delincuentes. Yo sé que hoy en día pasa mucho de que, ay, pues, uno es inculpado injustamente, ¿verdad? No habiendo cometido ningún asesinato, ningún pecado, como nosotros lo vemos, y son encarcelados, incluso sentenciados a muerte. Entonces, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo fue lo que le pasó, ¿verdad? No hizo nada malo, hacía el puro bien. ¿Y que dijeron? Ah, no, está haciendo más bien que nadie, no hay que matarlo, pero era algo que debía cumplirse, ¿verdad? Dice en Marcos capítulo 15, versículo 27 y 28. Marcos 15, 27 y 28 nos dice, y crucificaron con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su... Fue contado. Entonces, hermano, pues acá de este otro lado vemos que uno se acercó, ¿verdad? Y le dijo, oye, pues maestro, así que acuérdate de mí cuando muera, ¿verdad? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Pues desde ahorita confío que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, eso es lo que realmente vale, ¿verdad? El arrepentimiento de corazón. Tal vez no importa tantos años que estuviste en pecado, pero llegaste a reconocer que estabas mal y te arrepentiste de corazón, vas a ser perdonado. Y ahí vemos un ejemplo de eso, porque ese varón, hermanos, que estaba crucificado, supo que hacía lo malo y el otro le decía, ¿verdad? El otro no se arrepintió, sino que pues llegaron los cuervos y tacas, le empezaron a picar en los ojos, ¿verdad? Por causa de no mostrar ningún arrepentimiento. Pero este hombre, hermanos, este que se le acercó y le dijo, pues se salvó. Y el Señor Jesucristo es lo mismo que hace con nosotros, es lo que quiere, ¿verdad? Que comprendamos que podemos arrepentirnos, no importa todo el mal que hayamos hecho, tiene que llegar el momento del arrepentimiento. Entonces ahí fue crucificado, con delincuentes se cumplió la escritura, sí se cumplió. Ahora las burlas de sus palabras, ahí vemos, ¿verdad? Estos fariseos, este pueblo, ah, que no sabía más que juzgar al prójimo, se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Salmos 22:7, todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza. Ah, bueno, entonces, hermanos, aquí vemos, ¿verdad? Que decían, bueno, pues que iba a tirar el templo, ¿verdad? Con tantos años de nacerlo en 3 días y que lo iba a levantar en 3 días, míralo. Ah, no se puede ni él mismo salvar, ¿verdad? Y no era de todo cierto, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, si hubiera querido, se hubiera salvado en ese instante. Pero ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacerlo para que nosotros tuviéramos salvación. Y nos dice Mateo capítulo 27, Mateo 27, 39, 40. Dice 39, 44. Y los que pasaban le decían injurias, meneaban sus cabezas y diciendo, tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo también le traerían los ladrones que estaban crucificados con él.
Entonces, hermano, pues ahí está, ¿verdad? Tratando de que nuestro Señor Jesucristo, pues, quisiera demostrar ese poder que tenía, ¿verdad? Pero mientras estuvo él vivo, demostró su poder, así que no tenía más, nada más que demostrar. Ellos vieron el poder que tenía. Sacaba a los demonios, curaba a los enfermos, a los leprosos, incluso levantaba a muertos, ¿verdad? Y no lo veían ellos, sí lo veían, sabían que tenía poder de Dios, pero muchas cosas le hacían para tentarlo, ¿verdad? Siempre estaban ahí para tentarlo, así como Satanás. Eran, pues, siervos de Satanás. Entonces ahí están, hermanos, las burlas de sus palabras también se cumplió, se burlaron de él. Ahora nuestro Señor Jesucristo clamaría a morir. Dice en Salmos capítulo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mateo 27:46 nos dice, grande voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Es cuando le decía al principio que ella sentía un grande dolor en su cuerpo, sentía que ya no podía, pero todavía sentía su espíritu dentro de él, pues ya quería, ¿verdad? Entregar el espíritu, ya quería sentir alivio. ¿Por qué, hermano? Porque realmente se oye fácil, porque dice que puede matar al cuerpo, pero al espíritu no. Pero pues el cuerpo, cualquier cosa que le hagas lo va a sentir, ¿verdad? Y todo lo que le hicieron fue doloroso, incluso pues él teniendo una corona de espinas en su cabeza, pues era algo doloroso, hermanos, que a veces que no llegábamos a comprender el dolor tan grande que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pues era hombre como nosotros, hermanos, queremos imitarlo, vamos a hacer las cosas bien y vamos a recordarlo bien en esta fiesta. Dice, bebería vinagre. En Salmos capítulo 69, versículo 2. Salmos 69, versículo 2. Tú sabes mi afrenta y mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis enemigos. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy encobujado. Y esperé que se compadeciese de mí, no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Pusiéronme además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahí está, hermanos, el texto. Y acá, pues se cumple, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 30 del 19 de Juan. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Entonces, hermanos, pues, ¿qué decía nuestro Señor Jesucristo antes de morir? Me falta esto, ¿verdad? Falta que se cumpla lo que está en la Escritura, me falta beber vinagre, ¿verdad? Después de haber clamado, dijo, bueno, pues ahora sí, consumado, ahora sí doy el Espíritu. Muero tranquilo, pero hey, voy a resucitar en 3 días, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, me fui un poco rápido, no lo sé, pero relatamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cómo lo relataron también los profetas antes. Ah, era algo que se sabía desde el principio, era algo que nuestro Señor Jesucristo incluso leía desde cuando estaba niño, ¿verdad? Las cosas que estaban escritas sobre él. Y él fue valiente hasta el final y soportó todo por amor, ¿verdad? Entonces, en esta Pascua, en esta fiesta, nos recordamos, hermanos. Siempre nos sirve para recordar el gran sacrificio, ese cordero sin tacha, sin defecto alguno, que fue entregado, ¿verdad? Para nosotros y por esa sangre bendita, hermanos. Nosotros somos participantes de las promesas para el pueblo de Israel y venimos también formando parte, gracias a la adopción que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, pues seguimos disfrutando estas fiestas, sigamos recordando, ¿verdad? Que no nos gane el sueño, hay que tratar de ser activos, de estar activos, incluso si estamos en nuestras casas, ¿verdad? A poner juegos, no sé, algo que los pueda entretener para que podamos aguantar toda esta noche, hermanos. Que Dios bendiga su palabra, paz a vosotros.